tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver la clase número 14. En esta clase vamos a ver en específico algunos de los procedimientos que se pueden ventilar en el derecho procesal civil. Vamos a ver el juicio especial de desahucio, que no es otra cosa que un juicio sobre cuestiones de arrendamiento. En nuestra legislación del Estado de Nuevo León, este tipo de procedimiento anteriormente, mm, anterior al año 2011, me parece que era un procedimiento que se llevaba de manera escrita, pero a través de las reformas que ocurrieron en este año, me parece que no me acuerdo el mes, pero pues fue en este año 2011. eh, Me parece que sí. Bueno, atendiendo a la reforma que hubo en el Código de Procedimientos Civiles, pues este tipo de procedimientos ya no se lleva de manera escrita, sino que se lleva de manera oral. Que es este procedimiento, pues, esencialmente, pues la mayoría del procedimiento, pues se lleva de manera oral, a excepción de algunas etapas que todavía se hacen de manera escrita. Podríamos decir que es como un tipo híbrido, pero es preponderantemente de manera oral. Bueno, voy a compartirles la pantalla para que me sigan en las diapositivas que vamos a estar viendo. Em, a ver, denme un segundo. Ahí está. Muy bien. Habíamos estado viendo lo del juicio de amparo, la ejecución de la sentencia, algunas formas de hacer efectivo las condenas del juicio, cuando es una obligación de pago, de pagar, y cuando es de hacer, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el juicio oral de arrendamiento. Este procedimiento en el Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 989 que habla relativo al juicio oral, nos dice que las controversias que se susciten con motivo del arrendamiento o de comodatos. En este caso, pues el arrendamiento se van a sujetar al procedimiento oral. Entonces, aquí en el artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles nos hace referencia a algunos principios de la oralidad. Dice, el procedimiento oral se realizará fundamentalmente con base en los principios de oralidad, inmediación, abreviación, publicidad, contradicción, concentración y continuidad. En lo no previsto en este libro y en cuanto no se opongan a lo dispuesto por el mismo, se aplicarán las disposiciones comunes de este código. Bueno, el procedimiento oral pues es diferente al procedimiento escrito porque en el procedimiento oral existe una interacción más directa entre las partes y el juzgador, a diferencia del procedimiento escrito, donde muy pocas de las veces hay una interacción entre el juez y las partes. Como los mismos principios que lo rigen al procedimiento oral, el primer principio, pues el de oralidad, ¿verdad? Que todo sea de oral, que no sea de manera escrita. Inmediación, pues va relativo a la interacción que el juez y las partes tienen dentro del procedimiento, que las partes pues ya pueden interactuar con el juez, hacerle sus peticiones directamente a él en las audiencias, ¿verdad? Abreviación, pues que este procedimiento busca dar una celeridad, eh, depurando cualquier, este, mm,
¿cómo lo podemos decir? Busca darle celeridad, depurando cualquier cuestión que se resulte intrascendente al, al juicio para darle una mayor celeridad, darle celeridad, ¿verdad? Publicidad, pues que en las audiencias que se llevan dentro de los procedimientos en este caso, en el de oral de arrendamiento, pues puede entrar cualquier persona, ¿verdad? Que esté interesada para ver la audiencia, el desarrollo de la misma contradicción, pues ya como hemos venido hablando, pues este principio se encuentra encaminado a dar vista o hacer del conocimiento de la contraparte de cuando se llegue a cualquier solicitud o petición que realice su contraria, ¿verdad? Se le da vista. Concentración, que este tipo de procedimientos busca que pueda desahogarse o concentrarse todo en un solo momento, o sea, que no se vaya a posponer el desahogo de una prueba, el desahogo de la audiencia, ¿verdad? Sino que todo se pueda hacer en un momento, cuando esto sea factible o pueda realizarse. Entonces, a eso va la concentración, a realizar todo en un solo momento. Esto también pues va de la mano con el principio de abreviación y continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo juez que lleva la audiencia de un inicio, pues debe llevarla hasta el final y pues dictar la resolución correspondiente. Entonces, bueno, y el procedimiento pues oral tiene pues sus disposiciones y nos establece aquí que en caso de que algo no se encuentre previsto, pues puede aplicarse lo dispuesto para el procedimiento tradicional. Entonces, bueno, el procedimiento oral de arrendamiento en sí, al inicio del mismo, pues es igual o idéntico al procedimiento tradicional, porque la demanda, contestación y desahogo de vista se presentan de manera escrita. El artículo 1040 dice la demanda debe presentarse por escrito y reunir los requisitos de los artículos 612, 614 de este código. En estos artículos, como ya vimos en clases anteriores, pues se encuentran los requisitos que debe de contener la demanda y los documentos que deben adjuntarse a la misma. Entonces, en el artículo, vamos a ver lo que dice el artículo 1043. Dice, el escrito de contestación se formulará ajustándose a los términos previstos para la demanda. Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, salvo las supervenientes. Entonces, como podemos ver, la primera etapa, me parece que se le suele llamar postulativa a esta etapa de la demanda y la contestación, donde se fija la litis, pues esta etapa es igual que un procedimiento tradicional, que la demanda debe presentarse de manera escrita ante el juez que vaya a conocer del asunto y la misma debe reunir todos los requisitos que establecen el 612 y 614. Igualmente dice que también la contestación pues tiene que ser en los mismos términos que la demanda. ¿Qué quiere decir? Pues que sea escrita y que también se debe ajustar al 612 y 614. Y aquí nos hace referencia a que en la contestación se tienen que hacer valer todas las excepciones de cualquiera que sea su naturaleza y nunca después, salvo cuando sean supervinientes. Bueno, ahí ya pues las supervinientes son otro supuesto, pero esencialmente, como se advierte aquí de estos artículos, el procedimiento oral de arrendamiento en su primera etapa, pues es igual que un procedimiento tradicional. Este, entonces dice aquí artículo 1046, dice si el demandado o el actor reconvenido no formulan su contestación, analizado el emplazamiento respectivo, la demanda o la reconvención se tendrán por contestando en sentido negativo. Aquí es igual,
igual o parecido, bueno, idéntico a como en el procedimiento tradicional, que ya vimos que en caso de que la parte demandada no dé contestación a la demanda en el término que para ello establece la ley, que son 9 días en el procedimiento ordinario, aquí el demandado o el actor dice que en reconvenido no formulan su contestación. Dice, si el demandado o el actor reconvenido no formulan su contestación, analizado el emplazamiento respectivo, la demandada o la reconvención respectivo, la demanda o la reconvención se entenderán por contestando en sentido negativo. ¿Qué quiere decir esto? La demanda o en su caso la reconvención eh, se van a tener como que niega todos los hechos que en la misma se exponen. Es una presunción que da la ley ante la conducta procesal asumida por el demandado o el demandado reconvencional de no dar contestación. Y entonces, bueno, aquí también vemos lo relativo al ofrecimiento de las pruebas, dicen los escritos de demanda, reconvención y contestación. A estos, respectivamente, las partes ofrecerán sus pruebas. Las partes ofrecerán sus pruebas. Aquí pues nos precisa el término general para el ofrecimiento de pruebas en el procedimiento oral, en tratándose de un juicio oral de arrendamiento. Bueno, una vez que se contesta la demanda o en su caso la reconvención, y hayan transcurrido los plazos para hacerlo, dice que aquí el juez de oficio examinará la personalidad de las partes. En caso de que no esté satisfecha, procederá en los términos del artículo 9 del presente código. De estar satisfecha, fijará la fecha y hora para la audiencia preliminar, ordenando notificarla personalmente a las partes por lo menos 5 días antes de esta, apercibiéndolos de las consecuencias previstas en el artículo 996 de este código para el caso de no comparecer y dando vista al actor del escrito de contestación. Bueno, aquí tenemos que ya una vez que que se presentó la demanda y se contestó o no, que ya pasó el término para dar contestación, si ya contestó o no, transcurrido ese plazo, el juez tiene que analizar la personalidad de las partes. En dado caso de que alguna de las partes haya promovido en representación de un, de otra persona o de una persona moral, el juez tiene que analizar la, la personalidad de las partes. Eh, y ya una vez que vea que sí está satisfecha, pues aquí nos dice que va a fijar la fecha y hora para la audiencia preliminar. En caso de que no se encuentre satisfecha, pues y pueda ser subsanable, pues lo va a prevenir para que la subsane en determinado lapso de tiempo. Y una vez que esto ocurra o no, pues ya se va a seguir con lo que nos marca aquí. De estar satisfecha, fijará la fecha y hora para la audiencia preliminar, ordenando notificarla personalmente a las partes. Aquí, bueno, vemos una de pues la diferencia es de que con el procedimiento tradicional, como ya vimos aquí, se tiene que analizar la personalidad de las partes. Una vez que está satisfecha, pues va a proceder a señalar fecha y hora para la audiencia preliminar. A diferencia del procedimiento tradicional que vimos, o una de las etapas pues era la admisión de las pruebas, donde las califica y las admite y ordena el desahogo de las mismas y para ello señala fecha y hora para el desahogo de una audiencia de pruebas y alegatos. Aquí se señala primeramente una fecha y hora para la audiencia preliminar. Esta determinación donde se señale fecha y hora para la audiencia preliminar, pues se va a ordenar notificar personalmente a las partes en un término que debe ser por lo menos 5 días antes de la fecha que se señaló para la audiencia. Deben estar notificadas las partes.
Y aquí pues también se le hace unos apercibimientos en caso de no comparecer. Me parece que es, a ver, vamos a ver lo que dice el artículo 996. Mm, Deme un segundo. A ver, voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué número es? 996. Muy bien. Mm, Vamos a continuar. Voy a compartir pantalla otra vez. Ahí está. Muy bien. Bueno, como les estaba diciendo, aquí nos quedamos. Bueno, me equivoqué lo que decía el... A ver, aquí donde nos quedamos, dice de estar satisfecha, fijará fecha y hora para la audiencia preliminar, ordenando notificarla personalmente a las partes por lo menos 5 días antes de esta, apercibiéndolos de las consecuencias previstas en el artículo 996 del Código, para el caso de no comparecer y dando vista al actor del escrito de contestación. El artículo 996, aquí ya lo tengo. Dice, las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado. Tratándose de las sentencias, el secretario leerá únicamente los puntos resolutivos y en caso de que esta audiencia no asistieran en ambas partes, se dispensará su lectura. Acto seguido quedará a disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie por escrito. Bueno, a lo que se refiere el artículo que estamos leyendo de la fijación y la fecha señalada para la audiencia que nos remite al 996, esto les es un apercibimiento en relación a que aun y cuando no comparezcan a la audiencia, pues como lo establece la ley, se tendrán las partes por notificadas de lo que haya ocurrido en la audiencia, aun y cuando no hayan comparecido, sin necesidad de que haya alguna formalidad. A quienes están presentes o debieron estar presentes. O sea, que aquí pues también va encaminado a la celeridad o inmediación o a los principios que rigen este tipo de procedimientos que más que nada buscan depurar pues cualquier trámite innecesario o cuestiones intrascendentes, ¿verdad? Dentro del procedimiento. Esto que con esto que a lo que se refiere el artículo 996 dice que pues eh, previo a en el auto que se señale fecha y hora para la audiencia preliminar, ahí se les previenen las partes que aun y cuando no estén presentes, pues estos se va a tener por notificados sin necesidad de alguna formalidad de todo lo que haya acontecido en este tipo de audiencia. Y acá pues nos hace referencia a lo relativo a las sentencias, pero pues más que nada es en relación al primer párrafo lo que nos interesa a nosotros. Muy bien. Y luego dice aquí, pues ya vimos eso. Entonces aquí es la diferencia del procedimiento tradicional, que una vez que ya se presentó la demanda y contestó, se fija la litis y lo que procede de oficio, el juez va a calificar o va a analizar la personalidad de las partes en dado caso de que esto se requiera
Al encontrarlo satisfecho, pues va a fijar fecha y hora para la audiencia preliminar. Entonces, bueno, la audiencia preliminar, aquí en el artículo 1049 dice, la audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes, sancionando a quien no acuda sin justa causa calificada por el juez con una multa hasta por el monto establecido en el artículo 27 de este código. O sea, con esto que se trata de hacer, eh, pues otra vez pues va encaminado a los principios de este tipo de juicio, que es la inmediación, o sea que es un juicio, se busca dar celeridad, por eso se les apercibe aquí también de sanciones a las personas que no acudan, porque se busca que todo quede resuelto en un mismo momento, ¿verdad? Que no se vaya a posponer porque faltó alguna de las partes, porque no está presente, ¿verdad? Por eso mismo establece eso, ¿verdad? De que aun y cuando no comparezcas, pues yo la voy a llevar a cabo la audiencia. O sea, a final de cuentas no es innecesaria tu asistencia porque yo como autoridad, en este caso el juez, pues la va a celebrar, se va a llevar a cabo dando esto pie a que se prosiga con el procedimiento, o sea, que se dan para posteriormente que se llegue a una conclusión y no se pause indeterminadamente derivado de que una parte no se presentó, no se encuentra presente, ¿verdad? Aquí por eso nos dice que se va a llevar a cabo la audiencia preliminar con o sin la asistencia de las partes. Y también aquí les hace se pueden sancionar, dice que a quien no acuda puede ser sancionado por el juez con una multa que establece el artículo 27 de este código, que pues se señala ahí en cuotas y que sumadas esas cuotas nos dan determinada cantidad. En dado caso, bueno, aquí en el artículo siguiente, el 1050 dice la audiencia preliminar podrá suspenderse o diferirse, perdón, cuando el juez lo estime pertinente. Solamente cuando el juez lo estime pertinente, pues esta audiencia puede suspenderse, pues serían causas de fuerza mayor o que lo que se va a desahogar en la misma, pues no alcance el tiempo o ya se haya prolongado demasiado y no se vaya a terminar, pues la puede diferir para que se celebre, para que se continúe en otra fecha y hora que el mismo juez señale y que y se le va a hacer de conocimiento allí en la misma audiencia a las partes. Bueno, y aquí vamos a ver algunos a grandes rasgos cómo se desahoga esta audiencia, dice. En el artículo 1051 dice, al inicio de la audiencia preliminar, una vez que el secretario del juzgado lleve a cabo lo referido en el artículo 1029, vamos a ver qué dice el artículo 1029. 1029. Aquí dice, al inicio de cada audiencia, el secretario del juzgado hará constar oralmente en el registro a que se hace referencia al artículo anterior la fecha y hora, el lugar de realización, el nombre de los servidores públicos del juzgado y demás personas que intervendrán. Bueno, como es una audiencia oral, de estas audiencias se hace una videograbación. Entonces, el secretario que da fe de la audiencia y quien es la persona encargada de ayudar al juez en la celebración de la audiencia, debe hacer constar la fecha y hora de inicio de la audiencia, em, el lugar en que se realiza la audiencia, quién presidirá la audiencia, en este caso el juez y el secretario, y las demás personas que van a tener la intervención. O sea, se hace constar también, pues, quienes se encuentran presentes por parte de la parte actora, quienes se encuentran presentes, si hay algún testigo, ¿verdad? Em,
por parte de la demandada, también quién se encuentra presente, si son varios demandados. Se les pide, por lo general, bueno, en la materia en la que yo estoy, que es mercantil, y pues, igualmente pues se hace en la materia civil, se les pide la identificación, que mencionen su nombre correcto, completo, en qué carácter van a comparecer a la audiencia, si es en carácter de parte actora, parte demandada, su apoderado, que muestren a la cámara una identificación, que nos mencionen sus generales, pues su nombre completo, edad, eh, oficio, profesión, del domicilio donde habitan, su escolaridad, ¿verdad? Su estado civil y cuestiones así, sus generales. Se le toman al inicio de la audiencia para saber o identificar a las personas que van a comparecer. Entonces, eso se hace al inicio de la audiencia. Aquí está al inicio de la audiencia, el del lleva a cabo. Bueno, una vez que ya lleva a cabo lo dispuesto por el 1029, en materia de oralidad civil, el secretario tiene que poner un breve resumen de la demanda, de la reconvención y contestación a estas. O sea, antes tiene que, que hacer un breve resumen de lo que de los hechos de la contestación, digo, de los hechos de la demanda, quién la plantea, que se requiere, eh, res- en base a qué se requiere eso, cuál es el fundamento, la causa de pedir de lo que se requiere o que se reclama, y en la contestación, ¿verdad? Pues quién la promueve, en qué se excepciona. Tiene que hacer un breve resumen de esto, de la demanda y la contestación, y en dado caso, pues de la reconvención o la contestación a la reconvención, en el dado caso que ésta se promueva. Bueno, y luego vámonos a lo que dice el artículo 1052. Dice, si asisten las partes, el juez les propondrá someterse a un mecanismo alternativo y si están de acuerdo con esta vía, se procederá conforme a la ley de mecanismos alternativos para la solución de controversias para el Estado de Nuevo León. No acordando las partes someterse a la controversia o un mecanismo alternativo, el juez procurará la conciliación, haciéndoles saber las conveniencias de llegar a un convenio y procediéndoles y proponiéndoles soluciones a todos o alguno de los puntos controvertidos. Bueno, esto es pues es una ventaja, ¿verdad?, del procedimiento oral, que siempre busca llegar a que las partes puedan puedan tener un arreglo respecto de las prestaciones que se reclaman o em, esto como, pues en la audiencia preliminar el juez se encuentra facultado para proponerle que se sometan a los métodos alternativos. Existe este tipo de procedimientos que se lleva, que no es en sí un procedimiento judicial, sino que es un procedimiento ajeno a un juicio litigioso, donde se busca que las partes se sometan ante un mediador del Instituto de Mecanismos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León, donde este mediador va a buscar, pues bueno, como su nombre le dice, mediar entre ambas partes para que las dos partes puedan exponer lo que éstas solicitan y llegar a un arreglo que pueda solucionarse, que pueda dar por concluido el procedimiento y sin llevar a cabo todas las etapas del juicio. Entonces, en la audiencia preliminar, pues el juez tiene la facultad para proponer a las partes, si es su deseo, someterse a estos mecanismos alternos para la solución de conflicto.
Y en caso de que, aquí dice, bueno, y en caso de que las partes se negaran a someterse a estos mecanismos, porque pues ahí creo que hay que pagar al mediador y los honorarios, ¿verdad? Pero en caso de no someterse a este tipo de procedimientos, pues también existe la opción de que el juez también les puede proponer que puedan llegar a un acuerdo las partes dentro del procedimiento a través de la celebración de un convenio. Y él, pues, en ese afán de que las partes puedan conciliar y llegar a un acuerdo, pues les puede hacer ver que es más favorable, o sea, hacerle ver todos los beneficios que conlleva la celebración de un convenio, que es mejor para las partes porque, pues, a final de cuentas son las partes quienes conocen la verdad de los hechos. Cada uno de ellos conoce los motivos por los cuales promueve la demanda y por otra parte los motivos por los cuales expone las excepciones y defensas que hace valer en su demanda, en su contestación. Entonces, en base a eso, pues el juez les puede proponer que pueden hacerse como ofrecimientos cada una de las partes para poder llegar a un arreglo. Esto es a través de un convenio. Y en dado caso, también el juez les puede proponer soluciones a alguno de los puntos controvertidos. Esto con el afán de que se pueda resolver el conflicto a través de un convenio. Estos son una de las ventajas que tiene el procedimiento oral, en este caso oral de arrendamiento, a diferencia del procedimiento escrito, que en el procedimiento escrito pues las partes pues solamente presentan sus escritos en dentro del juicio, pero nunca o son raras las veces que tienen interacción la una con la otra, que sería pues ya más o menos en la audiencia de pruebas y alegatos, cuando puede ser que las partes se vean las caras, pero en el procedimiento oral es en la audiencia preliminar donde convergen las partes, la parte actora y demandada, el juez, el secretario, y atendiendo al principio de inmediación, pues ellos están ahí, interactúan entre sí y se conocen, entonces es más factible que a través de en la audiencia preliminar, pues tanto actor como demandado puedan hacerse ofrecimientos y aceptar con el fin de llegar a un convenio y dar por concluida el litigio de una manera abreviada, ¿verdad? O sea, más dándole más celeridad. Bueno, y una vez que pues el juez pues ya les dijo que se pueden someter a los a los mecanismos alternos de solución de controversias, y estos se negaron, y que una vez hecho esto, pues el juez les encomendó, les propuso que podían llegar a un convenio. Se hicieron ofrecimientos y ninguno de este ofrecimiento se aceptó. Entonces, pues se va a continuar con la audiencia, pero ahora van a dar pauta a la etapa donde el juez, en aquí en 1053, dice: las partes pueden solicitar al juez tenga por acreditados ciertos hechos. Dichos acuerdos probatorios no pueden ser discutidos posteriormente. A esta etapa se le llama la etapa de acuerdos probatorios. ¿Qué quiere decir esto, acuerdos probatorios? Bueno, quiere decir que hay hechos dentro del procedimiento que ambas partes reconocen. Entonces, pues como ambas partes los reconocen, pues ya no es necesario desahogar o establecer que esto está controvertido, sino que pues es obvio que está aprobado. Como aquí los dice, las partes pueden solicitar al juez o tenga por acreditado ciertos hechos. Bueno, en el caso de, pues sí, nos situamos en un contrato de arrendamiento.
Si ambas partes están de acuerdo que se celebraron el contrato de arrendamiento, pues es un hecho que ya está por acreditado. O es un acuerdo, podría plantearse como un acuerdo probatorio, que no puede discutirse posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no puede ponerse en tela de juicio o desvirtuarse que se encuentra acreditado este hecho si ya ambas partes acordaron como acuerdo probatorio este mismo hecho. Entonces, ¿a qué va encaminado esto? Pues sí, también va encaminado a depurar el procedimiento para que pueda llevarse de una forma más dinámica, más expedita, ¿verdad? Donde ya ciertos hechos pues se tienen por acreditados porque así lo manifestaron las partes y estuvieron de acuerdo. Dice el artículo 1054, si las partes no llegan a un convenio que establezca la solución total de la controversia, ya sea a través de los mecanismos alternos para la solución de controversias o de conciliación ante el juez, procederá de oficio a la calificación de las pruebas relativas a las excepciones procesales opuestas. Bueno, y una vez que, bueno, ya no se llegó a un acuerdo a través de convenio o a través de mecanismos alternos para la solución de controversias, pues en dado caso que se pongan excepciones procesales como la falta de personalidad, conexidad de la causa, incompetencia del juez, el juez tiene que proceder a la calificación de las pruebas que se hayan ofrecido dentro eh, de estas excepciones procesales. Litispendencia también. Personalidad, pues cuando se objete la personalidad de alguno de los representantes de las partes. Ese es el incidente de falta de personalidad, litispendencia, cuando hay un procedimiento pendiente de resolver que es donde se encuentran ventilando los mismos hechos o deriva de la misma causa, pues esto también se puede formular este tipo de incidentes. Conexidad de la causa es cuando la combinación de los autos, cuando hay por ejemplo, en este juicio, en un primer juicio, se promueva por la parte actora, el arrendador, el cumplimiento del contrato a través del pago de las rentas y en otro, eh, o bueno, que se promueva la rescisión del contrato por la falta de pago de pensiones rentarias y en otro juicio el arrendatario promueva el cumplimiento del contrato eh, porque alegue que dio cumplimiento con las rentas y que no se le ha entregado la posesión del bien arrendado, pues podría ser en ese caso, ahí se suscitaría la conexidad de la causa, donde estos juicios que se encuentran separados derivan pues son las mismas partes y derivan de una misma causa, entonces pues tendrían que ventilarse en un mismo juicio para que no se lleguen a dictar sentencias contradictorias y puedan resolverse en una sola sentencia todas las pretensiones reclamadas. Incompetencia del juez, pues cuando se considera que el juez que conoce del juicio, pues es incompetente para conocer del mismo. Puede las partes promover la incompetencia. En este caso, pues sería pues la parte demandada, pues ya que la parte actora presentar su demanda pues entiende que él considera que el juez ante cual la presenta pues es competente para conocer de la misma. Y ya dice, en caso de que las pruebas no requieran diligencia especial, se escucharán los alegatos, primero del actor y posteriormente del demandado. Enseguida el juez dictará la sentencia interlocutoria en el acto si fuere posible, o en caso contrario citará a las partes para dictarla dentro del término de 3 días. Bueno, pues ya una vez que si no hay pruebas que desahogar, se va a escuchar los alegatos de las partes y
Se va a dictar la sentencia interlocutoria correspondiente a este tipo de excepciones procesales, si se puede ahí mismo en la audiencia preliminar y en caso de que no sea así, pues la complejidad del asunto, pues se le van a dar 3 días para el dictado. Entonces, bueno, y aquí nos dice en el último párrafo, dice, si ofrecerse la pericial, se mandarán preparar y desahogar en los términos del capítulo 4 del título segundo de este libro el presente código y se fijará la fecha para la reanudación de la audiencia. Bueno, ahí podemos ver una que en caso de que sea una prueba que requiera materialización, como en este caso la pericial, que sea ofrecida en alguno de estos incidentes de excepciones procesales, pues se debe fijar fecha para la reanudación de la audiencia para preparar y desahogar esta prueba pericial. Entonces, bueno, dice si no hay pruebas que requieran la licenciación especial para su desahogo y haben- si no hay pruebas que requieren la diligencia especial para su desahogo o habiéndolas se puedan desahogar en la propia audiencia, el juez dará por concluida la audiencia preliminar e iniciará de inmediato la audiencia de juicio. A ver, vamos a ver, vamos a ir al código 1050 y 100. Aquí, bueno, este artículo me faltó ahí en las diapositivas. Bueno, ya que se analizó lo relativo a las excepciones procesales y se resolvieron, se dictó la sentencia e interlocutoria correspondiente y resultará improcedente este tipo de excepciones. Aquí en el 1057 dice, en caso de que resulten improcedentes las excepciones procesales o si no se opone alguna, el juez precisará los acuerdos probatorios a las que haya llegado las partes, fijará el objeto del procedimiento y los hechos controvertidos. O sea, y aquí el juez va a establecer cuáles fueron los acuerdos probatorios, los hechos que ya se encuentran acreditados dentro del procedimiento. Va a fijar el objeto del procedimiento, o sea, pues qué se reclama, qué es lo que está pidiendo y cuáles son los hechos controvertidos, cuáles son los hechos que se deben de demostrar, que se incumplió con la obligación, que no pagó, esas cuestiones. Y una vez establecido lo anterior, pues dice aquí, calificará las pruebas ofrecidas y admitirá para su trámite las que considere procedentes de acuerdo al artículo 230 del código de este código, o sea, del Código de Procedimientos Civiles. El 230, pues ya como lo hemos visto varias veces en clases anteriores, pues es el que establece el término general para el ofrecimiento de las pruebas, pero también establece los lineamientos que deben cumplir al momento de ofrecerse, que deben ir relacionados con los hechos expuestos en la demanda o contestación y exponer por qué considera que se va a demostrar con esa prueba los hechos que pretende. Entonces, una vez que ya el juez hizo todo esto, pues lo que resta pues es la calificación de las pruebas. Y ya, calificadas las pruebas y admitidas las que considere conducentes el juez, eh, pues las admitirá siempre y cuando eh, se encuentren, siempre y cuando las mismas cumplan con los requisitos que establece el artículo 230 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Entonces, pues eso es lo que va a realizar el juez en la audiencia preliminar. A ver, vamos a ver. Ya vemos todo esto. Muy bien. Y luego ya, si no hay pruebas que requieran de diligencia especial para su desahogo, habiéndose
habiéndolas se puedan desahogar en la propia audiencia, el juez dará por concluida la audiencia preliminar e iniciará de inmediato la audiencia de juicio, procediendo en los términos del artículo 1063 del presente código. Bueno, y en caso de que, por ejemplo, cuando hay pruebas que no requieren desahogo material, como la documental o pruebas que por su simple presentación pues ya se tienen por desahogadas, pues el juez dará por concluida la audiencia preliminar e iniciará la audiencia de juicio en ese mismo acto. Vamos a ver lo que dice el artículo 1063 del código. Dice, si asisten las partes, el juez procurará conciliar y en su caso se celebrará el convenio correspondiente, perdón, mismo que será elevado a la categoría de cosa juzgada o sentencia, perdón, sentencia ejecutoriada. Si las partes no llegan a un convenio en el orden que el juez determine, se desahogarán las pruebas y las partes alegarán de su derecho en forma oral, hecho lo cual quedará el negocio en estado de sentencia, misma se dictará en el acto si fue posible. En caso contrario, citará a las partes para el dictado dentro del término de 5 días. Bueno, aquí no se establece ya qué, qué va a pasar en caso de que no se llegó a un convenio, no quisieron conciliar. En la audiencia de juicio, pues se van a desahogar las pruebas, todas las que se hayan admitido a trámite y requieran desahogo material, como la testimonial, la pericial, la confesional por posiciones, la inspección, ahí se van a desahogar y eh, se va a dar paso a una vez que ya se hayan desahogado todas las pruebas, lo que procede es la etapa de alegatos, donde cada parte va a alegar lo que crea conducente, ahí de manera oral en la audiencia de juicio. Y una vez concluido esto, pues se va a poner el juicio en la etapa de sentencia y que dice que se va a dictar ahí mismo en la audiencia de juicio o si así se lo requiere, pues se le dan 5 días para el dictado. Pero bueno, vamos a ver lo en dónde nos quedamos. Aquí está. Aquí está. Dice, en caso contrario, aquí en el segundo párrafo, mandará preparar aquellas que requieren la diligencia especial. Bueno, todavía situándonos en la audiencia preliminar, en caso de que no se presenten pruebas como documentales o aquellas que no requieren de intervención del juzgado para desahogarse, desahogo material, mandará preparar aquellas que requieran la diligencia especial y fijará fecha y hora para la audiencia de juicio. Bueno, en caso de que se haya ofrecido por ejemplo, la testimonial, la confesional por posiciones, la pericial, la inspección, todas ese tipo de pruebas pues requieren un desahogo material que va inmersa la intervención del juez, del juzgado, para para que pueda materializarse la misma. Entonces, en este caso, que se hubieran ofrecido este tipo de pruebas, pues se tiene que ordenar que se preparen. Por ejemplo, en el caso de la testimonial, pues notificar a los testigos o apercibirle a las partes para que los presenten en la fecha y hora. En la pericial, pues se tiene que notificar a los peritos, darles tiempo para que emitan su dictamen y que lo presenten a la hora de la audiencia de juicio. Por eso es necesario que se mande preparar y en fecha posterior se señale un día para el desahogo de la audiencia de juicio. Entonces, por eso aquí dice, en caso contrario, mandará preparar aquellas que requieran de diligencia especial. Fijará la fecha y hora para la audiencia de juicio a la que deberán concurrir las partes, así como los testigos, lo que les estaba diciendo, peritos en caso de que hayan ofrecido las pruebas respectivas. Y luego ya dice la audiencia de juicio se llevará a cabo, a igual que la preliminar, con o sin asistencia de las partes, sancionando a quien no acuda sin justa causa, calificando por el juez con una multa hasta por el monto establecido por el artículo 27 del presente código.
pues sí, como ya lo vimos, pues aún y que comparezcan o no, pues la audiencia se va a celebrar, el procedimiento va a continuar, porque pues ya tienen conocimiento las partes por ser una presunción que la ley da de lo que se expuso en la audiencia preliminar y por ende pues deben de comparecer a la audiencia de juicio. En caso de no ser así, pues van a ser acreedores a una multa. Y ahí mismo, bueno, en la audiencia de juicio, ahí pues la ley pues todavía faculta al juez a que encomiende a las partes a celebrar un convenio. Dice, si asisten las partes, el juez procurará conciliarlas y en su caso se celebrará el convenio correspondiente, el mismo que será elevado a la categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada. O sea, ahí todavía tienen oportunidad las partes de llegar a un acuerdo a través de la conciliación que el juez haga, encomiando a las partes a que pues de las beneficios de llegar a un convenio, que expongan cada quien pues sus propuestas, esto a fin de que se pueda celebrar un convenio y pues se pueda resolver el conflicto. Y aquí dice, si las partes no llegan a un convenio en el orden que el juez determine, se desahogarán las pruebas y las partes alegarán de su derecho en forma oral, hecho lo cual quedará el negocio en estado de sentencia, mismo que se dictará en el acto. Si fuere posible, en caso contrario, citará a las partes para dictarla dentro del término de 5 días. Bueno, entonces aquí como ya habíamos visto en el artículo pasado, era el 16.4 o 16.3. Ah, es el mismo. Sí, es el 16.3, pues sí. Entonces, en caso de que pues el juez les encomendó, les procuró llegar a una conciliación en las partes y esto no se pudo, pues entonces lo que procede es el desahogo de las pruebas, en su caso la testimonial, la confesional por posiciones, la pericial, eh, se va a desahogar en el orden que el juez así lo estime pertinente. Y una vez que ya se hayan desahogado todas las pruebas, pues se va a abrir la etapa de alegatos, donde van a alegar cada parte lo que crea conducente, van a vertir sus alegatos en los mismos términos que para el juicio tradicional, como ya vimos, como lo que debe contener los alegatos, ahí se van a formular de manera oral. Y una vez concluido con esto, pues ya va a estar el juicio en la etapa para el dictado de la sentencia, que la legislación o la ley nos establece que la pueden dictar ahí en ese momento o en caso de ser necesario, pues se puede señalar una fecha con un término de 5 días para el dictado de la misma. Entonces ahí pues se tiene que hacer una citación, se tiene que señalar fecha y hora para la reanudación de la audiencia de juicio para el dictado de la sentencia. Solo dice aquí, cuando fuere producible, pues se va a dictar ahí mismo en la audiencia. En caso contrario, citará a las partes para dictarla dentro del término de 5 días. Muy bien. Y aquí, bueno, en caso de los procedimientos orales, pues cambia lo relativo a la impugnación, porque aquí nos marcan reglas específicas para impugnar las determinaciones que se dictan en el procedimiento oral, en este caso el procedimiento oral de arrendamiento. Dice el artículo 2064 dice, solo la sentencia definitiva y los autos y las sentencias y los interlocutores que pongan fin al procedimiento son apelables. Aquí ya nos reduce las posibilidades para promover el recurso de apelación, que es solo contra la sentencia definitiva y los autos y las sentencias interlocutores que pongan fin al procedimiento son las que pueden ser apelables en el procedimiento oral civil. Para la sentencia definitiva, este recurso se admitirá en el efecto devolutivo. Para los autos y las sentencias interlocutores que pongan fin al procedimiento, se admitirá en ambos efectos. Y luego aquí nos dice la impugnación contra las demás resoluciones que se pronuncien durante el procedimiento se harán valer como agravio ante la segunda instancia.
en el caso de que el agraviado por aquellas interponga el recurso de apelación contra la sentencia definitiva. Y aquí nos dice que en caso de que sea una resolución diversa a las que se establecen en primer término, que son la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan al fin al juicio, cuando se trate de una resolución diversa a estos tres tipos de resoluciones, pues nos dice aquí que se pueden, que los autos, este tipo de autos se pueden impugnar cuando se promueva el recurso de apelación en contra de la definitiva, haciéndose valer como agravios en contra de la sentencia definitiva. Pues los agravios pues, son los argumentos por los cuales el recurrente estima que no es correcta la consideración del juez para admitir una prueba, desecharle una prueba, para valorar una prueba, para darle valor probatorio en la sentencia, para estimar acreditado algún elemento de la acción. Eh, Esos son los agravios. Entonces, en el procedimiento oral, pues está este tipo de particularidades para impugnar las resoluciones que se dicten en este tipo de procedimientos. Y luego dice, se exceptúa de lo anterior la apelación en contra de las resoluciones que declaren la improcedencia de la excepción de conocibilidad de la causa y de acumulación de autos. Muy bien. Entonces, bueno, eso es por pues de manera general, ¿verdad? No tan profundo lo relativo al procedimiento oral de arrendamiento, que es un procedimiento que tiene lugar en virtud de controversias que derivadas de la celebración de contratos de arrendamiento, la terminación del contrato, la rescisión, el pago de rentas, que me devuelvan el inmueble, cuestiones así, o pago de daños por motivo de que el arrendatario hizo algún desperfecto en el bien arrendado, que no lo dejó exactamente como se lo habían dado, otorgado, o que hay un vicio en el bien que impide que se habite, por lo tanto se pretende dar por terminado el contrato, cuando sencillamente ya la persona ya no quiere seguir arrendando el bien, pues puede promover un juicio para dar por terminado de manera anticipada el contrato de arrendamiento. Eh, pues esos son algunos de los supuestos que pueden dar origen al juicio de arrendamiento y que se ventila a través del procedimiento oral. Este, y pues como es un procedimiento pues que ya se encuentra, podríamos decirlo así, un poco perfeccionado, pues ya pues puede ser tramitado antes de este tipo de procedimientos orales que son más dinámicos, mm, más rápidos, que pueden depurarse en torno a las pruebas que se ofrezcan y pueden llevarse a cabo o resolverse en menor tiempo que un procedimiento tradicional, como sería un procedimiento, un juicio oral civil o un juicio ejecutivo civil. Entonces, a grandes rasgos, pues eso es cómo puede de un procedimiento oral de arrendamiento que se lleva a cabo en la vía oral. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos juicios que son universales, de manera así por encimita, ¿verdad? Juicios universales. Un juicio universal es un juicio que afecta a la totalidad de los bienes y derechos de una persona o entidad. El objetivo de estos juicios es distribuir, asignar o atribuir esos bienes y derechos. Los juicios universales a su vez pueden ser mortis causa, como es el caso de los juicios sucesorios, o inter vivos, como ocurre con los juicios de concurso de acreedores y de quiebra.
Bueno, aquí nos habla de dos ejemplos, que uno es el concurso de acreedores. Aquí el autor de Pinabada define el concurso de acreedores como un juicio universal que tiene por objeto determinar el haber activo y pasivo de un deudor no comerciante para satisfacer en la medida de lo posible los créditos pendientes con arreglo a la prelación que corresponda. Bueno, aquí este autor pues, nos habla de cuando es una persona física, pero en la práctica a mí me ha tocado no ver en sí el procedimiento porque el concurso de acreedores, mm, si nosotros lo situamos en relación a una persona moral, pues es de competencia federal, donde es un procedimiento donde se analiza si determinada empresa ya no es factible o ya no tiene, se encuentra en quiebra, ¿verdad? Entonces se hace una serie de acciones para juntar todo el patrimonio que a la fecha tiene esa empresa y buscar repartirlo en, entre todos los acreedores que esta empresa tenga para que pueda saldar la deuda que tiene. Me parece que también se busca pues que no desaparezca esta empresa al estar en estado de quiebra, se busca que siga generando. Y en caso de no ser así, pues se declara el estado de quiebra y pues ya se procede a buscar darle con todo el patrimonio que tenga la empresa en la actualidad. En ese momento se busca darle, solventar el mayor número de deuda que tenga con los diversos acreedores. Esto atendiendo a una prelación que se hace para ver a quién se le va a pagar primero y a quién se le va a pagar después y hasta donde alcance con todo el patrimonio de la empresa. En eso, más que nada, eso me ha tocado ver a mí en la práctica, que eso, hablando de los procedimientos juicios universales, pues el concurso de acreedores en materia de que le compete a los jueces federales de distrito conocer de este tipo de procedimientos cuando se trata de una empresa que ha sido declarada en quiebra, ¿verdad? Y por otra parte, pues tenemos los juicios sucesorios. Dice juicios sucesorios, con esta denominación se designan los procedimientos universales mortis causa que tienen por objeto la transmisión del patrimonio del autor de la sucesión en favor de sus herederos y legatarios. Los juicios sucesorios son intestados. Bueno, el juicio sucesorio pues ya pues tiene que ver cuando una persona fallece, ¿verdad? Entonces se abre la sucesión, se, se promueve el procedimiento en caso de que, bueno, a ver, vamos a leer el párrafo que sigue. Dice, los juicios sucesorios son intestados o intestado cuando el autor de la sucesión ha fallecido sin haber dejado testamento válido, por lo cual la transmisión del patrimonio hereditario debe llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la sucesión legítima. A los juicios sucesores se les llama testamentarias cuando, habiendo dejado de expresar su voluntad el autor de la sucesión en un testamento, la transmisión del patrimonio hereditario se debe ajustar al ordenado en dicho testamento. Bueno, aquí hay dos tipos de juicio, cuando es sucesorio de intestado o cuando es testamentario. Cuando una persona fallece, pues puede, previo a su fallecimiento, pues puede elaborar un testamento donde se contenga su última voluntad, donde él establezca cuáles son los bienes de los cuales posee y cómo desea que sean repartidos. Ahí, cuando hay un testamento, pues se da origen a un juicio testamentario donde se va a llevar un procedimiento, donde se va a llamar a los herederos, se va a designar un albacea. Por lo general, pues ya lo designa en el testamento. El autor de la sucesión, la persona que falleció, pues
por lo regular yo he visto que cuando hace el testamento, pues ahí señala quién va a ser el albacea, el que se encargue de representar a la sucesión cuando éste fallezca. Y pues se hace la repartición de los bienes conforme a la voluntad de la persona fallecida. En caso contrario del si cuando no existe testamento, pues se lleva a un procedimiento testamentario, juicio sucesorio de intestado, me parece, donde se va a llamar a juicio a todos los herederos o personas que se crean con derecho a recibir una parte de la herencia. Como no se designó albacea, pues se va a designar un albacea, lo va a designar el juez. eh, Se va a hacer un inventario de todos los bienes que posee el autor de la sucesión. Se hace un inventario y pues en las subsecuentes etapas pues se hace la distribución de este inventario del autor de la sucesión. Ese es un juicio universal de mortis causa, o sea, de una persona, porque en este juicio pues se va a repartir todo, todo el caudal de derechos y obligaciones que tenía esta persona dentro de los herederos. Las obligaciones pues se busca solventar con todos los bienes que integran el caudal hereditario para poderse saldar y pues los bienes restantes pues se reparten entre las personas que tienen derecho a recibirlos, que son en este caso los herederos que se encuentran reconocidos y que comparecieron dentro del juicio. Ese es un juicio, esos son los dos tipos de juicios universales. Por una parte, pues yo les podría mencionar el concurso de acreedores cuando es una persona moral que se declara en quiebra. Y por otra parte, pues tenemos cuando es una persona física, cuando es el fallecimiento de esta en un juicio sucesorio, ya sea testamentario o que no tenga testamento. Esos son los dos tipos de juicios sucesorios que podemos mencionar. Digo, juicios sucesorios. Juicios universales. Y bueno, en las siguientes clases vamos a estar viendo las controversias de orden familiar. Las controversias de orden familiar, pues es este tipo de procesos sobre relaciones familiares y del estado civil se encuentran orientadas por el principio publicístico, porque en el proceso familiar se ha otorgado al juzgador, tomando en cuenta la trascendencia social de las relaciones familiares, mayores atribuciones para la dirección del proceso y particularmente para la obtención de las pruebas. O sea, en este tipo de procedimientos, pues se otorgan más facultades al juez con el fin de llegar con el fin de poder averiguar la verdad, a diferencia del procedimiento civil. En el procedimiento familiar, pues el juez tiene otro tipo de prerrogativas o atribuciones que así le establece la ley para llegar a averiguar sobre la verdad. En este tipo de procesos, los derechos que se controvierten generalmente son irrenunciables, por lo que no caen dentro del ámbito de la libertad de disposición de las partes. Se trata en suma de derechos regularmente indisponibles. Entonces, esas son algunas de las diferencias que hay en el ámbito de las controversias de materia puramente civil que tienen que ver con cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos, a diferencia de aquí el derecho de orden familiar.
que tienen que ver con cuestiones de trascendencia social en relación con la familia y que tiene que ver con derechos que muchas de las veces son irrenunciables. Entonces, en la próxima clase, pues vamos a estar viendo alguno de estos procedimientos, como el juicio sucesorio y algunos otros más, pero por lo pronto vamos a dejarle aquí hasta este punto. Esto pues es un poco introductivo al los temas que siguen. Este, pero bueno, hasta aquí sería por la clase de hoy, la clase número 14. Em, eh, Déjenme, les dejo de compartir un segundo. Ahí está. Bueno, pues de mi parte sería todo. Este, que tengan un buen día. Dios los bendiga y aquí nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.